¿Qué crimen perturbador de tu ciudad casi nadie recuerda? Aquí hubo un dentista involucrado en un caso profundamente perturbador, utilizaba una sustancia biológica inapropiada y la administraba en la boca de sus pacientes, incluidos menores, asegurándoles que se trataba de un supuesto tratamiento médico. Durante el juicio, su explicación fue extraña, afirmó que estaba usando un medicamento contra la caída del cabello y que guardaba muestras biológicas en su consultorio para supuestos controles personales. Sin embargo, nunca logró justificar de forma coherente cómo esas muestras terminaron siendo utilizadas con pacientes. Lo más indignante para muchos fue que su tiempo en prisión fue extremadamente corto. Con el tiempo, surgieron reportes de que su casa se incendió y desapareció por un periodo, hasta que más tarde fue localizado ejerciendo odontología sin licencia en Centroamérica. Este caso ni siquiera salió mucho en las noticias. Un hombre fue a pescar sobre hielo con su esposa, pero regresó solo. Les dijo a todos que ella se había quedado visitando a su familia y que volvería después. Pasó el tiempo, ella nunca apareció, y él empezó con la historia de que estaban en proceso de divorcio y que simplemente se había marchado. La vida siguió como si nada. Unos 6 meses después, un par de personas que pescaban con imanes en el lago engancharon algo pesado, pero no lograban sacarlo. Uno de ellos decidió sumergirse para soltar el imán y la cuerda, y se encontró con el cuerpo de la esposa. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, y la razón por la que nunca había salido a la superficie era espeluznante, su chaqueta estaba rellena con una enorme cantidad de arena para mantenerla en el fondo. Tras recuperar el cuerpo y realizar pruebas de ADN, confirmaron su identidad. Cuando llamaron al esposo para identificarla, antes incluso de que le dijeran dónde la habían encontrado, soltó una frase que dejó helados a los investigadores: pensé que el agua fría preservaba los cuerpos. Ese comentario prácticamente lo delató. Según la investigación, durante aquella salida ella mencionó el divorcio, él reaccionó con violencia, la mató, rellenó su chaqueta con arena de unos sacos cercanos a la caseta del lago. Empujó el cuerpo por el agujero en el hielo y se marchó como si nada. Ahora cumple cadena perpetua. Vivo en un pueblo de apenas unas 2.200 personas, así que muchos de estos casos quedaron grabados en la memoria local. Una joven y su novio fueron asesinados, y durante años hubo sospechas alrededor del jefe de policía, aunque jamás fue acusado formalmente. Décadas después, cuando reabrieron el caso buscando respuestas, exhumaron el cuerpo de la chica y descubrieron algo todavía más inquietante: dentro del ataúd había otra cabeza que no era la suya. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió con su cabeza real ni a quién pertenecía la que encontraron. En otro caso, un abogado asesinó a su esposa y a su hijo, y después fue hasta la comisaría para protagonizar una situación extrema con la policía. Es uno de esos casos de los que casi nadie habla, así que mucha gente ni siquiera sabe bien cómo terminó. También hubo un hombre que fue asesinado brutalmente con su propia prótesis de pierna durante un robo. Un bombero incendió la casa de su expareja, que además estaba embarazada, porque no quería convertirse en padre. Ella murió en el incendio. Otra joven apareció sin vida dentro de su auto, sumergido en un estanque de un campo de golf. Nunca quedó claro qué ocurrió realmente. Hace apenas unas semanas, un hombre mató a tiros a su hijastro. Lo que hizo que el caso llamara aún más la atención fue que la madre publicó un video extraño relacionado con los momentos previos. Mucha gente sintió que había algo profundamente inquietante en toda la situación. Y luego está un grupo sectario que giraba en torno a una mujer que afirmaba ser una especie de figura espiritual destinada a vivir eternamente y con un papel mesiánico. Aunque ella murió, el grupo continuó existiendo, y con el tiempo surgieron acusaciones gravísimas de maltrato infantil. Todo esto, en un pueblo diminuto. Donde crecí hubo un caso bastante perturbador que tocó de cerca a conocidos de mis padres. Este hombre era vecino de unos amigos de la familia y, desde afuera, parecía el típico buen vecino,
amable, servicial y siempre dispuesto a ayudar con reparaciones o arreglos en la casa. Precisamente esa confianza fue lo que le permitió acercarse tanto. En algún momento logró instalar múltiples cámaras ocultas dentro de la casa de esta familia. Grababa a la esposa en espacios privados como el baño y el dormitorio. Luego, según recuerdo, entraba al ático para retirar las cintas VHS con las grabaciones y reemplazarlas por otras nuevas para seguir registrándolo todo sin levantar sospechas. Con el tiempo, la mujer empezó a sentir que algo no estaba bien. Había detalles extraños en el comportamiento del vecino, pequeñas cosas difíciles de explicar que la hicieron sentirse paranoica. Finalmente notó algo raro en el techo, encima de la ducha, y eso llevó al descubrimiento de las grabaciones. Lo que hace la historia aún más inquietante es lo cerca que estuvo de muchas otras familias. Mis padres habían ido varias veces a su casa porque tenía piscina y solían reunirse allí con otros vecinos. Mi madre incluso empezó a sentirse incómoda porque él insistía demasiado en que la gente esperara a llegar a su propiedad para cambiarse de ropa de baño. Después se supo que también había cámaras en la casa de la piscina. Fue uno de esos casos que sacuden por completo la imagen de alguien que todos creían conocer. Incluso hicieron una película para televisión inspirada en el caso, pero curiosamente casi nadie habla de ello en mi ciudad. Nosotros solo lo comentábamos porque conocíamos a la familia afectada. No fue en mi ciudad exactamente, pero sí bastante cerca, en un lugar donde viví durante algunos años. Una mujer había iniciado el proceso de divorcio contra su esposo abusivo. También había solicitado una orden de restricción y la custodia total de sus 2 hijos. Estaba intentando salir de una situación peligrosa y reconstruir su vida. Pero apenas unas semanas después, el hombre apareció en el supermercado donde ella trabajaba como cajera, armado con un revólver calibre .22 que, según se supo, había tomado de su propio hermano. Su intención era llevársela por la fuerza. Entró al establecimiento, la sujetó del cabello y comenzó a arrastrarla hacia el estacionamiento. En medio del caos, un cliente que estaba cerca del área de atención intentó intervenir para ayudarla, pero fue asesinado en el acto. Poco después, otra persona intentó hacer lo mismo en el estacionamiento y también perdió la vida. En medio de la confusión, la mujer logró soltarse e intentó escapar. Pero él se giró hacia ella y la asesinó antes de sentarse en un banco frente al supermercado y quitarse la vida. Lo más triste es que ella estaba intentando hacer todo correctamente, denunciar, alejarse, proteger a sus hijos. Y aún así, no fue suficiente para detenerlo. Mi tía había sido amiga de la infancia de esta mujer. Y conocí la historia años después cuando mi abuela me la contó tras encontrar unas fotos antiguas de ambas juntas mientras yo buscaba imágenes vergonzosas de mi padre en álbumes familiares. Hasta hoy, casi nunca he visto que se mencione este caso fuera de conversaciones familiares o viejos archivos de periódico. Este es uno de esos casos que marcaron profundamente a toda una comunidad. Un hombre secuestró a un niño y lo mantuvo cautivo durante tanto tiempo, bajo un nivel extremo de manipulación y abuso, que incluso teniendo acceso ocasional a Internet y a un teléfono, el menor permaneció en silencio durante años por puro terror. En un momento particularmente desgarrador, el niño incluso dejó un mensaje en un foro en Internet dirigido a sus padres, preguntándoles si seguirían buscándolo. Como usó su nombre real, sus padres, devastadoramente, pensaron que se trataba de una broma cruel o de alguien intentando atormentarlos. Años después, ese mismo hombre secuestró a otro niño. Y fue un detalle casi imposible lo que cambió todo. Antes del secuestro, ese segundo menor había estado caminando con otro niño de su misma edad. Ese amigo tenía un conocimiento inusual sobre camiones y vehículos, casi como una obsesión o afición muy específica, y logró describir con increíble precisión el vehículo que vio, color, marca, modelo e incluso detalles distintivos del desgaste exterior. Gracias a esa descripción,
La policía logró localizar al responsable en cuestión de días, y ambos menores fueron rescatados con vida. Lo que vuelve todo aún más inquietante es lo cotidiano que parecía el hombre para quienes crecieron allí. No era un desconocido misterioso sacado de una película. Era alguien que la gente reconocía. Alguien cuya madre trabajaba en la comunidad. Alguien que había estudiado en la escuela local. Alguien que incluso había sido jefe de algunas personas en una pizzería del pueblo. Ese tipo de casos cambia para siempre la manera en que una comunidad ve su propia seguridad. Y es inevitable pensar en eso cuando ves a un niño pequeño jugando afuera aparentemente sin supervisión, porque te recuerda que muchas de estas historias comenzaron en momentos que parecían completamente normales. Esto no ocurrió en mi pueblo exactamente, pero sí bastante cerca, y una de las personas involucradas solía frecuentar mucho la zona. A unos 20 minutos de donde vivo hay un hospital antiguo abandonado. Siempre pensé que simplemente estaba clausurado desde los años 80, pero aparentemente, a principios de los 2000, un hombre era propietario del lugar y vivía allí. Su hijo terminó cayendo profundamente en las drogas y acumuló una deuda importante con personas peligrosas. Como sabían dónde vivía, fueron hasta el hospital buscando cobrar. Cuando llegaron, solo encontraron al padre. A partir de ahí, la historia cambia según quien la cuente. Algunos dicen que le dispararon en la cabeza dentro del edificio. Otros aseguran que la agresión fue tan brutal que las heridas fueron devastadoras. Lo que sí parece coincidir entre los relatos es que la escena fue espantosa, había rastros de sangre y señales claras de violencia extrema dentro del edificio. Lo más inquietante es el contexto. Esto ocurrió en una comunidad diminuta, incluso más pequeña que la mía. En lugares así, todos reconocen los autos de los demás, y varias personas recuerdan haber visto un vehículo desconocido circulando lentamente por el pueblo ese día. El hijo ya tenía mala reputación antes de todo esto, y después de la tragedia esa percepción solo empeoró. En cambio, el padre era muy querido por la comunidad. Nunca atraparon a los responsables. Y según cuentan quienes conocen el lugar, durante años el edificio quedó prácticamente intacto, como una cápsula del tiempo de aquella tragedia, visible cada vez que uno pasa por esa carretera. Ese tipo de historias hacen que un edificio abandonado deje de parecer simplemente viejo y empiece a sentirse como un recordatorio permanente de algo terrible. En mi zona hubo un caso con una figura muy conocida del fútbol escolar. La gran estrella del equipo, el mariscal de campo que todos admiraban, fue acusado por delitos relacionados con posesión y distribución de sustancias ilegales. Mientras estaba en libertad bajo fianza intentó huir del estado, pero fue interceptado en la frontera por las autoridades de Texas, lo que le sumó nuevos cargos. Aún así, volvió a quedar en libertad y, al final, la consecuencia legal terminó siendo sorprendentemente leve comparada con todo el historial. Después se quitó la vida. Y fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz acusaciones muchísimo más oscuras, abuso contra su hija pequeña, que tenía apenas 4 años en ese momento, y violencia contra su esposa. Lo inquietante es que, cuando la gente habla de él hoy, muchas veces lo primero, y a veces lo único, que mencionan es lo gran jugador que era. Y no fue el único caso. En esa misma época, el entrenador del equipo de fútbol americano de la escuela también terminó envuelto en múltiples escándalos, acusaciones relacionadas con incentivar el uso de esteroides entre jugadores, irregularidades financieras con fondos escolares y encubrimiento de denuncias de abuso. La situación llegó a tal punto que terminó abandonando la ciudad en medio del caos legal. Lo más increíble es que después continuó su carrera en el ámbito universitario, incluso en instituciones bastante conocidas, donde surgieron controversias similares. Y aún así, para muchas personas, su legado sigue reduciéndose a lo brillante que era como entrenador. Es inquietante cómo, en ciertos lugares, el prestigio deportivo puede eclipsar casi todo lo demás. Tuve un amigo en la secundaria que,
con los años, terminó involucrado en el tráfico de marihuana de alta calidad que llegaba desde el noroeste del Pacífico. Movía cantidades importantes y abastecía a distribuidores más pequeños de la zona. Uno de ellos era un tipo que conocíamos desde la secundaria básica, aunque iba a una escuela rival. Con el tiempo se convirtió en intermediario habitual, recibía producto por adelantado, lo vendía y luego devolvía el dinero en partes. Hasta que la deuda empezó a crecer. En algún momento decidió que no pensaba pagar. Entonces, según la investigación, involucró a otro hombre, al parecer alguien con quien también tenía cuentas pendientes, y juntos idearon un plan para eliminar al proveedor. El plan se llevó a cabo. Mi amigo fue vigilado, seguido y finalmente atacado frente a su casa. Le dispararon múltiples veces y lo dejaron muriendo dentro de su auto. La investigación avanzó rápido. El autor material ya había huido al otro extremo del país, aparentemente sin recibir la recompensa que le habían prometido. Cuando lo capturaron, señaló inmediatamente al presunto organizador. Y las pruebas parecían contundentes: registros telefónicos, llamadas, mensajes detallando movimientos antes, durante y después del crimen. Incluso hubo evidencia de que ambos se reunieron después en un bar para celebrar lo ocurrido, creyendo que el problema había desaparecido. Ambos fueron condenados. El atacante terminó en prisión, mientras que el supuesto autor intelectual recibió inicialmente una sentencia extrema, aunque con los años el caso dio varios giros, testimonios retractados, apelaciones, cambios en la condena y nuevas disputas legales. Hasta hoy sigue apareciendo en noticias relacionadas con el caso, insistiendo en su inocencia. Pero más allá de toda la batalla judicial, lo único que realmente importa es que mi amigo murió de una manera horrible y no merecía terminar así. Ya no vivo allí, y esto ocurrió hace más de 30 años, así que no sé si todavía se sigue hablando del caso, pero cuando yo estaba en primero o segundo grado era imposible escapar de la historia. Fue noticia nacional. Salió en portadas de revistas, especiales de televisión, incontables programas de crimen real, películas hechas para TV con muchísima promoción, e incluso terminó inspirando tramas similares en series policiales. Todo giraba en torno a Wanda Holloway. Vivía en nuestro pueblo y su hija era un poco mayor que yo, iba a la escuela con mis primos mayores. La hija era porrista, pero tenía una rival dentro del mismo equipo, y aparentemente Wanda estaba obsesionada con la idea de que su hija merecía el puesto de la otra chica. Y ahí empezó lo absurdo. Según el caso, ella no quería atacar directamente a la adolescente, pero sí sacarla del camino. Su plan, increíblemente, consistía en provocar una crisis emocional tan devastadora que la chica abandonara el equipo. ¿Cómo? Supuestamente intentando contratar a alguien para asesinar a la madre de la otra joven. El problema es que no conocía criminales ni sabía cómo llevar a cabo algo así. Así que recurrió a su cuñado para que la ayudara a encontrar a alguien. Solo que él entendió inmediatamente la gravedad de lo que estaba escuchando, grabó la conversación y fue directo a denunciarla. El juicio fue un espectáculo mediático lleno de drama familiar, acusaciones cruzadas y versiones contradictorias. Wanda sostuvo que había sido manipulada y que todo formaba parte de un conflicto familiar más amplio relacionado con disputas personales. Aún así, fue condenada con una sentencia considerable. Pero el caso dio otro giro cuando se descubrió que uno de los jurados no era legalmente apto para participar debido a antecedentes previos, lo que anuló el juicio y obligó a reiniciar el proceso. Finalmente aceptó un acuerdo legal, una condena de 10 años y una fuerte compensación económica. Lo más impactante para muchos fue el desenlace real: terminó pasando apenas unos meses en prisión. Todo por una obsesión absurda con las competencias escolares. Tengo varios. Una vez hubo un carnaval en el pueblo. Era una de esas noches en las que todo el mundo estaba afuera, pasando un buen rato. Como es un pueblo diminuto, literalmente todos se conocen.
La gente convivió normalmente, entre risas y ambiente festivo. Y al día siguiente nos enteramos de que uno de esos mismos hombres había asesinado a su esposa esa misma noche y luego había huido del pueblo con otra mujer. Lo perturbador era justamente eso, horas antes estaba ahí, mezclado con todos, actuando como si nada. En otro caso, encontraron a una joven sin vida en un campo de maíz en circunstancias espantosas. Durante años circularon rumores de que podía haber estado relacionado con drogas, pero oficialmente nunca quedó claro qué ocurrió. Luego estaba aquel hombre del pueblo que casi todos recordaban por su comportamiento desagradable y por el fuerte olor corporal que siempre tenía. Nadie realmente quería tratar con él. Una mañana el pueblo despertó con la noticia de que había asesinado brutalmente a su esposa y tratado el cuerpo de una manera absolutamente perturbadora. También hubo un caso en un pueblo cercano, encontraron a un hombre colgado de un árbol después de un largo tiempo. Lo inquietante era que, según se decía, niños pasaban por esa zona con frecuencia y nadie había notado nada hasta un día en particular. Oficialmente se determinó que él mismo se quitó la vida, pero mucha gente nunca creyó del todo esa versión. Y finalmente, una historia que me impactó más personalmente. Fui a la secundaria con una chica que era algunos años mayor que yo. Tiempo después, ya en la universidad, empecé a verla en todos los noticieros. Según la investigación, ella y su pareja atrajeron a una joven mediante una app de citas y cometieron un crimen horrendo. Recuerdo que incluso hubo reportes de que no lograron recuperar todos los restos. Eso es todo lo que recuerdo por ahora. Los pueblos pequeños parecen tranquilos hasta que dejan de serlo. En mi pueblo hubo un caso que dejó una marca enorme. Llegó un policía nuevo al área y, en su primera noche, decidió ir al bar local. Pasó horas bebiendo con todo el mundo, comportándose como el tipo simpático del momento, amistoso, divertido, el alma de la fiesta. Se fue poco antes del cierre. Lo que nadie sabía era que seguía oficialmente de servicio. Según salió después, regresó a su patrulla, estacionó cerca pero fuera de vista, se puso el uniforme y montó un control para detener a todos los autos que salían del bar. Fue parando conductor tras conductor por manejar bajo los efectos del alcohol, mientras él mismo estaba intoxicado, de servicio y conduciendo. Esto ocurrió hace mucho tiempo, cuando la tolerancia social hacia conducir después de beber era muy distinta y gran parte de esas decisiones quedaban más a criterio de la gente. Pero eso no fue lo peor. Esa misma noche se estaba desarrollando una situación gravísima de violencia doméstica en una vivienda de la zona. Con el tiempo se reveló que terminaría en una tragedia extrema. Como era un pueblo pequeño, prácticamente dependían de un solo oficial disponible. Y mientras desde esa casa intentaban contactar ayuda repetidamente, el agente estaba ocupado en su propio espectáculo improvisado. La investigación posterior escaló enormemente. Se revisaron registros telefónicos y, según el caso, había llamadas desde la vivienda aumentando en frecuencia durante horas, coincidiendo con el periodo en que él estaba en el bar y luego realizando esas detenciones. Lo que para algunos había empezado como la anécdota del policía excéntrico nuevo terminó convirtiéndose en un caso devastador sobre negligencia, abuso de poder y una tragedia que quizá pudo haber tenido otro desenlace. En mi ciudad hubo un caso profundamente perturbador relacionado con una escuela primaria. Un asistente de un programa extracurricular terminó involucrado en el abuso de una de las estudiantes. Lo más desgarrador es que la menor, por su edad e inocencia, aparentemente creía que existía algún tipo de vínculo afectivo, mientras que el adulto claramente se aprovechaba de esa vulnerabilidad. Pero había otro aspecto de la historia que destruyó más vidas de las que mucha gente imagina. El padre de este hombre era el superintendente del distrito escolar. Según quienes lo conocían, era una persona genuinamente respetada, amable y con muy buena reputación. Fue él quien ayudó a que su hijo consiguiera ese empleo, sin imaginar jamás lo que terminaría ocurriendo.
Aún así, cuando todo salió a la luz, una parte de la comunidad decidió convencerse de que él debía saber algo o incluso haber encubierto la situación, pese a que quienes realmente lo conocían insistían en que eso no encajaba en absoluto con su carácter. Mi propio padre, junto con otras personas, llegó a asistir a reuniones del consejo escolar para defenderlo cuando algunos vecinos lanzaban acusaciones terribles contra él. Lo describían como alguien profundamente devastado, lleno de culpa por haber facilitado sin querer que su hijo llegara a ese puesto. Y aunque no fue responsable directo de lo ocurrido, el impacto en su reputación y en su vida personal fue enorme. Terminó mudándose del área, y sinceramente espero que haya podido encontrar algo de paz con el tiempo. Lo más extraño para mí fue lo cerca que terminé estando del caso. Yo acababa de graduarme de la secundaria y buscaba un trabajo de medio tiempo mientras estudiaba educación infantil. Así que terminé ocupando precisamente ese puesto cuando todo explotó y necesitaban reemplazarlo de inmediato. Fue una experiencia surrealista, estar trabajando en el mismo entorno mientras todo el mundo hablaba de alguien que, poco antes, había estado al cuidado de esos mismos niños. Es de esas historias que sacuden a una comunidad, y luego, con los años, simplemente dejan de mencionarse. 20 de mayo de 2020, Bridlington, Inglaterra. En el pueblo vecino de donde soy originalmente ocurrió un caso que dejó horrorizada a la poca gente que llegó a enterarse. Una mujer llamada Yvette McCann fue asesinada por quien había sido su pareja desde la juventud. Según los reportes, todo comenzó con una discusión dentro del apartamento que compartían, aparentemente por un asunto completamente cotidiano y absurdo. Una bolsa de papas congeladas que había quedado fuera del congelador. Vecinos recordaron haber escuchado una fuerte discusión aquella mañana. En algún punto, la situación escaló hasta convertirse en una tragedia brutal. Thomas McCann terminó asesinando a Yvette dentro del apartamento y posteriormente intentó ocultar lo ocurrido de una forma espantosa. Sus restos fueron encontrados más tarde en bolsas de basura negras en una zona boscosa cercana a la vivienda, tras el hallazgo de un paseador de perros. Recuerdo perfectamente la sensación cuando me enteré. Fue una mezcla de incredulidad, horror y una sensación física de malestar. Me costaba procesar que algo así hubiera ocurrido prácticamente al lado de donde vivía. Y quizá lo más difícil de entender era precisamente el contexto, no se trataba de desconocidos, sino de una pareja con una larga historia en común. Es imposible no preguntarse cómo una relación que comenzó años atrás pudo terminar en algo tan devastador. Lo extraño es que, después del impacto inicial, el caso pareció desaparecer de la conversación pública. Apenas algunas noticias, y luego silencio. Y eso es lo que más desconcierta, hablas con gente de la zona y muchos ni siquiera recuerdan el caso, o ni siquiera reconocen el nombre de Yvette. Especialmente cuando el lugar donde ocurrió sigue ahí, visible, como un recordatorio silencioso de que esa historia fue real. Al final, lo que queda es esa sensación inquietante de cómo incluso los crímenes más impactantes pueden desvanecerse de la memoria colectiva, mientras la vida cotidiana simplemente continúa. En mi zona hubo un caso que durante años se convirtió casi en una leyenda oscura local. Un hombre tuvo 12 hijos con su esposa. Los niños asistían a la escuela en condiciones que llamaban la atención, desaliñados, extremadamente delgados y con un comportamiento inusualmente silencioso y retraído. Finalmente, una de las hijas habló con un consejero escolar. Lo que empezó a salir a la luz era profundamente perturbador. Según se descubrió, el padre había construido durante años un sistema de control psicológico extremo dentro del hogar. Había convencido a los niños de que era una especie de figura todopoderosa con creencias extrañas que mezclaban fanatismo religioso con ideas delirantes de ciencia ficción, colocándose a sí mismo como una autoridad absoluta e incuestionable. Dentro de ese entorno ocurrieron abusos sistemáticos devastadores. Las hijas eran sometidas a dinámicas coercitivas profundamente dañinas, mientras algunos de los hijos varones vivían bajo aislamiento y control severo dentro de la casa.
Una de las hijas, conocida localmente con el apodo de Pixie, ya había tenido un bebé en circunstancias poco claras. Más tarde se descubriría que detrás de esa historia había una realidad mucho más oscura. Cuando comenzaron a intervenir servicios de protección infantil y autoridades, debido a lo revelado en la escuela y a otros problemas que ya rodeaban a la familia, intentaron huir. Empacaron apresuradamente y se marcharon en un viaje prolongado hacia Florida, viviendo hacinados en una casa rodante. La situación empeoró aún más durante ese periodo, derivando en nuevas tragedias y encargos criminales todavía más graves cuando finalmente las autoridades lograron intervenir. La mayoría de los menores terminaron bajo protección estatal. Durante años, la antigua casa quedó marcada en la imaginación colectiva del pueblo como uno de esos lugares que los niños evitaban o usaban para contarse historias aterradoras. Y, pese a lo monstruoso del caso, sorprendentemente recibió mucha menos atención mediática de la que uno imaginaría, salvo por algunas referencias en el género de crimen real. En la última ciudad donde vivía había un hombre que dirigía un programa de teatro infantil y juvenil. Y, según mucha gente, tenía talento de sobra. Ayudaba a estudiantes a entrar en circuitos profesionales y algunos incluso llegaron a producciones importantes. Pero detrás de esa imagen pública había acusaciones profundamente inquietantes. Se decía que organizaba reuniones privadas con adolescentes en su apartamento, donde existían dinámicas totalmente inapropiadas para menores. Durante mucho tiempo, según quienes hablaban del tema, nadie se atrevía a denunciar formalmente porque los jóvenes temían perder oportunidades dentro del programa, algo que consideraban clave para sus aspiraciones artísticas. Lo más perturbador era que, según esos relatos, algunos padres sabían que existían comportamientos cuestionables, pero decidían mirar hacia otro lado porque querían mantener a sus hijos en ese entorno competitivo. Durante años, el patrón habría continuado sin consecuencias claras. Finalmente, terminó saliendo del proyecto que él mismo dirigía tras una denuncia relacionada con conducta inapropiada hacia una actriz adulta durante una producción. Después desapareció por un tiempo, se mudó, y más tarde regresó al mundo teatral local como si nada hubiera ocurrido. Incluso volvió a involucrarse rápidamente en programas juveniles, algo que dejó a mucha gente indignada, especialmente porque ya circulaban antecedentes y rumores serios sobre su comportamiento. Es una de esas historias que dejan una sensación muy incómoda porque muestran cómo el prestigio, las conexiones y las ambiciones pueden hacer que señales de alarma sean ignoradas durante demasiado tiempo. Y sí, en entornos donde adultos tienen acceso privilegiado a menores bajo la excusa de mentoría o formación artística, la supervisión real importa muchísimo. En mi comunidad hubo un caso profundamente perturbador relacionado con un profesor de informática de una escuela secundaria local. Oficialmente se supo que acosó y manipuló en línea al menos a varias estudiantes, aunque muchas personas creen que el número real podría haber sido muchísimo mayor. Considerando que trabajó allí desde mediados de los años 90 hasta su arresto en 2015. Yo fui una de las personas a las que acosó digitalmente, aunque durante años no supe quién era realmente. Solo después de la investigación policial se revelaron las identidades detrás de los alias que utilizaba. Y eso es lo que hace el caso aún más enfermizo. No actuaba como el depredador obvio que mucha gente imaginaría. Construía confianza haciéndose pasar por alguien protector, incluso aparentando defender a sus víctimas de otros peligros en Internet para ganarse su confianza. Una vez que lograba ese vínculo, comenzaba una manipulación psicológica gradual, afecto excesivo, dependencia emocional, presión sutil para ir empujando límites personales poco a poco. Lo más escalofriante es que esa misma fachada también existía en la vida real. Recuerdo haber acudido a él personalmente buscando ayuda, sin saber que estaba hablando cara a cara con la misma persona que me manipulaba en Internet. Incluso me animó a seguir en contacto con ese supuesto amigo, pidiéndome que no hiriera sus sentimientos. Era él. Incluso llegó a enviar cartas a mi casa firmadas con el alias que usaba en línea.
Cuando finalmente fue arrestado, muchos adultos quedaron completamente impactados. Era una de esas figuras que, de puertas afuera, parecían respetables y seguras. Pero tras el shock inicial, el tema prácticamente desapareció de la conversación pública. Y eso quizá es una de las partes más dolorosas, saber que hubo víctimas reales, vidas afectadas, y aún así con el tiempo el silencio terminó cubriéndolo todo. Un hombre de mi calle golpeó a su esposa hasta matarla y luego vertió aceite hirviendo sobre su cuerpo en un intento de encubrir lo que había hecho. Sus 2 hijos presenciaron todo y lograron escapar de la casa para alertar a los vecinos. El hombre recibió una condena de 15 años y ni siquiera cumplió toda la sentencia. Sus hijos fueron obligados a vivir con los padres de él y él siguió manteniendo contacto con ellos, mientras que la familia de la mujer nunca volvió a ver a los niños. Además, en una decisión que muchas personas consideraron indignante, fue liberado temporalmente por motivos compasivos precisamente en una fecha dedicada a la concienciación sobre la violencia doméstica que llevaba el nombre de ella. Una historia absolutamente devastadora e indignante. La mujer se llamaba Caroline Crozan.